Presidenta, señoría, sobre el contenido de la comparecencia. Primero, está calificada y no dice lo que dice el orden del día, dice lo que dice la solicitud. El orden del día es un resumen de la solicitud. Así que hay que leerse no solo el orden del día, sino exactamente para qué se pidió la comparecencia. Y se refiere a los problemas del sistema sanitario que no son fáciles de identificar. Como se ha visto aquí, el consejero hizo una intervención que nada tenía que ver con los problemas y los portavoces también. Oiga, es fácil saber dónde se sitúan las dificultades. Lo que es más difícil es buscar las soluciones, que es a lo que yo voy. Ninguna dificultad en coincidir, no, es que forma parte del discurso de algunos, entre los que me encuentro, de la defensa a ultranza de este sistema sanitario desde hace décadas. La evidencia de que la salud de la gente depende del sistema sanitario, pero también de otras variables, y las de orden socioeconómico son decisivas. También de los hábitos. Por cierto, le hago una sugerencia para que no tengamos que ser nosotros los que hagamos la propuesta en relación, por ejemplo, al informe de este mes de la Organización Mundial de la Salud sobre la obesidad y la diabetes, que es una auténtica pandemia mundial donde... Y no es de extrema izquierda la agencia esta de Naciones Unidas, la OMS, ya lo saben, ¿no? Que ha planteado subir un 20% el precio de las bebidas azucaradas porque tienen informes que lo ponen en evidencia. Aproveche antes que le hagamos nosotros la propuesta de hacer una propuesta fiscal porque ya lo están haciendo muchos países del mundo, de manera que se actúa sobre la salud de la gente de muchas maneras, también con el sistema fiscal. Pero voy a lo importante. Yo siempre he combatido aquí, casi en solitario, ahora tenemos algún acompañante más, que esto de más con menos era sencillamente, iba a decir una calificación, este era el discurso del gobierno, esto es más con menos, que no se sostiene, porque es sencillamente una simplificación de la compleja realidad en la que vivimos. Pero yo voy... Evidentemente tenemos problemas de planificación que empiezan a encauzarse, y que tienen también responsables, y que no costaba dinero hacer las cosas bien, organizarlas bien, planificarlas. Esto no costaba dinero, costaba dirección política, saber gobernar, y esto no se ha sabido hacer. No hemos tenido plan de salud durante 20 años, y es una dejación de responsabilidades. El plan de urgencia se revisa ahora después de décadas. El tema de la salud mental, que es una patología prevalente y además que genera mucho sufrimiento, no se ha reorganizado de forma debida durante décadas. De manera que aquí ha habido dejación en la organización de la sanidad y no solamente problemas de financiación, y los hemos denunciado algunos. Problemas de planificación, problemas de organización, problemas de gestión y problemas de financiación, que es seguramente el más relevante en el contexto actual porque se han empezado a poner en marcha algunas de las asignaturas pendientes que, insisto, no costaban dinero, costaba gobernar bien. Y me refiero al tema presupuestario. No es verdad que esto sea una prioridad, es que ustedes se inventan un cuento insostenible. ¿Cómo que nos dedicamos el 80% del gasto público a los servicios públicos? Solo faltaba. Y Murcia también lo hace. Y Castilla y León, y Castilla-La Mancha. Los que tienen un gasto público menor en proporción son los bajos, que son los que más gastan porque tienen más competencias. Los que tenemos competencias homologadas, es evidente que la sanidad, la educación y los servicios sociales consumen el 80% de los recursos en todos los casos. Ese cuento no sirve. Es que no, es un cuento, porque eso pasó el año anterior y el anterior y el anterior. Antes no contabilizaban las transferencias a las corporaciones locales y ahora sí, ya lo pusimos en evidencia aquí con la consejera de Hacienda. Déjense de marear las cifras, que algunos manejamos las cifras también. Es mentira que aquí se haga un esfuerzo relativo en los servicios públicos mayor en los últimos años, primero porque el margen que se tenía es el que se tenía. Y el que se tenía no se ha aprovechado. Le pongo los siguientes datos sobre la mesa. El presupuesto efectivo de gastos no financieros, con la aplicación de la regla y el techo de gasto, fue del 1,4% porque ustedes bajaron impuestos y descontaron dinero efectivamente destinado al gasto adicional. Porque la bajada de impuestos de donaciones y sucesiones no es neutral aplicando la regla de gasto, se descuenta. De manera que se subió el presupuesto no financiero en el 1,4%. La sanidad, el 1%. Es falso que el poco esfuerzo de gasto que se articuló en la ley vigente tratara mejor a la sanidad que al resto. El 1% frente al 1,4%. No daba ni para pagar las nóminas como algunos dijimos aquí, y el tiempo, porque era evidente, nos dio la razón. No es verdad que el crédito extraordinario haya un esfuerzo con la sanidad. Es falso.
El crédito extraordinario podía ser más, como hemos demostrado en el hemiciclo con datos del Gobierno, y no fueron más porque son unos conservadores los de Hacienda. Y pusieron 69 millones de endeudamiento cuando podían haber ido a 123, como decía el informe de la Dirección General de Presupuestos. Y de los 46 millones disponibles, una vez descontados los 62 millones de la paga extra del año 12, Sanidad se llevó 10. Que es el 23% cuando representa 42% de gasto. Es falso que en el crédito extraordinario se haya tratado bien a la sanidad. Se le ha tratado muy mal a la tele, que no es nada al lado de la sanidad en cuanto a la capacidad de gasto y de responsabilidad. Le han dado 5 millones a la tele y 10 millones a la sanidad. Eso es poner a la sanidad por debajo de sus necesidades. Y además me consta que esto se discutió en el Gobierno porque es poco razonable el esfuerzo que se hizo en el crédito extraordinario. Y luego están las posibilidades del Gobierno. Es decir, no hay que ser ningún genio, y el tiempo desgraciadamente nos volverá a dar la razón, que va a ser muy difícil concretar un acuerdo de financiación a corto plazo para las comunidades autónomas. Muy difícil. No hay sino que tener dos variables en la cabeza, porque si alguno no las tiene. Primero, la debilidad política que atraviesa el Estado español. Segundo, la situación financiera de las administraciones públicas y los recortes en virtud de los nuevos objetivos de déficit flexibilizados. Estoy hablando de los objetivos de déficit flexibilizados, van a suponer recortes sustanciales. Señor consejero, no va a haber financiación autonómica nueva y menos favorable a Canarias a corto plazo. De manera que hay que empezar a arreglárselas con nuestras propias posibilidades y con nuestra propia capacidad fiscal. Hay algunos anunciando bajadas de impuestos, porque presumen de bajar impuestos como si esto fuera bueno, cuando estamos a 10 puntos de la media y a 20 puntos de la media europea, lo decía la consejera, y nosotros presumiendo. Cuando nos sentemos a hablar de la financiación autonómica hay una cosa que se llama corresponsabilidad fiscal, balanzas fiscales. Yo les cuento cómo nos van a tratar cuando nos sentemos en esa mesa. Ya lo veremos. Pero a lo que voy, con nuestras posibilidades. Hay 160 millones de recursos del ITE que irresponsablemente se dedican a cuestiones no prioritarias, de impacto cero en la economía, sencillamente para politiquear. Y ahí están aceras, farolas, obras hechas, buscando facturas en las gavetas para justificarlo. Y mientras tanto, 92.000 personas en lista de espera, dificultades para desarrollar el plan de urgencia, problemas en la salud mental, problemas también en la PCI y problemas también en la dependencia. El Gobierno no ha priorizado los servicios públicos porque este es un Gobierno de derechas, que piensa solo en unos pocos, que no orienta el gasto público sobre las necesidades ciudadanas. Y el ejemplo está ahí, en el crédito extraordinario, está en los recursos del ITE, está en la fiscalidad. Ustedes bajan impuestos y anuncian bajar impuestos a costa del bienestar de la mayoría social, a costa del bienestar. Si hubiera un Gobierno pensando en la gente, tendríamos que en el marco de nuestra capacidad fiscal, que es limitada, pero hay alguna, captar más recursos para atender nuestras verdaderas prioridades. Pero no se puede uno llenar la boca. No se puede uno llenar la boca y presionar al consejero para que ponga en marcha servicios públicos nuevos que son necesarios y que nosotros defendemos, y esos mismos impedir tener el presupuesto adecuado. No puede ser lo que está pasando ayer, que el presidente del Cabildo acuse a la consejera Chacón de que no hace las carreteras de Tenerife, y luego el que hace el presupuesto, que es el presidente, porque es el que lo impone, le da 50 millones para la carretera de las 7 islas. Esto no puede ser, y por eso le decía al consejero que tocaba que aclarara lo que va a pasar aquí. El consejero ha pedido 2.880 millones de presupuesto para el Servicio Canario de Salud para el próximo año. Esos son 243 millones más que el presupuesto inicial. No sé yo si el gasto real no estará por ahí o por encima. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con los recursos del ITE? Si lo seguimos dedicando a las farolas o a cera, lo dedicamos a la sanidad. ¿Qué pasa con la fiscalidad? ¿Qué pasa con las posibilidades que esta comunidad tiene? Porque el cuento de Madrid, que lo vamos a mantener y pelear, el de la financiación autonómica, no va a venir. Como no va a haber conferencia de presidentes. Si este no arregla los problemas de Canarias, va a arreglar los problemas de España. Es que hay que medirse bien. En la política uno se tiene que medir con los de su tamaño. Que no hay condiciones objetivas para que el presidente de Canarias, comunidades chicas, con un partido de escaso peso como el mío, en la política española, organizar la comunidad autónoma. Yo he visto esto y me asombro, ¿no?, cuando tiene un lío monumental en su propio gobierno. Señor consejero, lo que me interesa saber es, con los recursos disponibles,
cuál es el nivel de cumplimiento de los objetivos que usted aquí marcó y que hemos compartido, y sobre todo cuáles son las previsiones del presupuesto del próximo año, porque vamos a estar en las mismas. Yo sé que el argumentario está hecho, el 0,1 de déficit, cuando se sabe que la Comisión Europea ha aprobado el tema y que hay... Bueno, yo haría el presupuesto con el 0,5, por supuesto, y lo va a hacer media España, no, lo va a hacer todo el mundo, y si no al tiempo. Nosotros somos los campeones de los recortes, la comunidad con más pobreza, con más obras paralizadas, con más dificultades, los campeones, sacando pecho en los recortes. Presumirán ustedes de eso, pero eso lleva a la ruina a la mayoría social, a nuestra gente, y nosotros nos vamos a seguir rebelando hasta que le sustituyamos, que llegará ese tiempo. Gracias, don Román Rodríguez.